paréntesis. Vamos a empezar con una miniserie, no sé, unos 4 o 5 temas. Vamos a hablar acerca de libres de las acechanzas. Esa es la miniserie que le puse, libres de las acechanzas. El tema 1 que hoy le traigo, mi hermano, para que estudiemos, es el tema titulado Cuando el adversario toma ventaja. El texto base que vamos a estudiar es segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. Uno de los hechos más alarmantes, mis hermanos, acerca de la vida, es que todos los seres humanos tenemos un enemigo sobrenatural. ¿Cuántos lo saben? Cuyo objetivo, mis hermanos, es usar el dolor y el placer para hacernos ciegos, para hacernos tontos, para hacernos miserables también. Y esto lo quiere hacer para siempre, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, lo llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el acusador. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 12:9. El príncipe de este mundo también es conocido como el príncipe de este mundo. Juan 12:31 lo dice. Y el Dios de este siglo, también así se le conoce al enemigo, a Satanás. Segunda de Corintios 4:4, usted lo puede encontrar. Satanás, mis hermanos, es nuestro adversario, que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Es su mayor éxito, mis hermanos, esto. En su mayor éxito, mis hermanos, sus súbditos, sin darse cuenta, marchan a la destrucción y él se lleva a tantos como puedan, fíjese. La buena batalla, que dice 1 Timoteo 1:18, incluye la resistencia diaria ante este enemigo. Y 1 de Pedro 5:9 y Santiago 4:7 nos dicen que la negación diaria de darle cualquier oportunidad, tenemos que negarnos, ¿verdad? De darle cualquier oportunidad a él, diariamente, mis hermanos. Y Efesios 4:27 nos habla la lucha diaria en contra de sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces tenemos un enemigo terrible, mis hermanos. ¿Usted lo sabía o no? Tenemos un enemigo terrible que existe, que es real, que no es una fábula, que no es un juego. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Miren, yo estuve orando durante algún tiempo para ver qué el Señor quería hablar. Y cuando el Señor me mostró lo que quería hablar, tuve una lucha muy fuerte, porque sabemos que el enemigo pues no se pone contento cuando es descubierto, ¿sí? Entonces el enemigo va a ser descubierto. Con esta miniserie, el enemigo va a ser descubierto. Vamos a conocer a nuestro enemigo, y para poder combatir a nuestro enemigo tenemos que conocerlo, mis hermanos. Y muchos no lo conocemos, muchos ignoramos las maquinaciones, las acechanzas de nuestro enemigo, ¿sí? Entonces tenemos un enemigo terrible, mis hermanos. Si usted ya tiene ahí 2 de Corintios 2:11, vamos a leer juntos lo que dice. Dice, para que Satanás no tenga ventaja alguna, ¿sobre quién? Sobre nosotros, diga, sobre nosotros, dígalo, ¿sí? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Y las maquinaciones, mis hermanos, son proyectos ocultos, dirigidos regularmente, mis hermanos, a un fin malo, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos para comenzar el tema? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde, noche ya, por tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra en nuestro corazón. Que el enemigo, Señor, no venga y robe esta semilla, sino al contrario, que sea plantada en buena tierra para que dé tiempo, para que dé fruto en su tiempo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces, mis hermanos, como le decía, no queremos pensar que Satanás tiene ventaja sobre nosotros. Muchas de las veces eso queremos pensar, porque damos por un hecho de que Satanás, mis hermanos,
fue derrotado. ¿Cuántos lo saben que Satanás fue derrotado? Pero eso no significa, mis hermanos, que él no puede hacer nada. Satanás puede hacer mucho todavía, si nosotros lo dejamos, si nosotros le damos lugar, si nosotros le damos esa ventaja. ¿Sí? Y es precisamente lo que él quiere, mis hermanos. Él quiere que nosotros ignoremos todo esto. ¿Sí? Y Satanás, mis hermanos, es un ser inteligente. ¿Cuántos lo sabían? Es un ser inteligente que es capaz, mis hermanos, de engañarnos y de tomar ventaja sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y cuántos saben que Satanás significa adversario? Eso significa Satanás, adversario. ¿Sí? Él es nuestro adversario, mis hermanos. Satanás está en contra de nuestra, mis hermanos, si estamos intentando agradar a Dios y servirle. Él se va a poner en contra nuestra. Es el primero, mis hermanos. No es tu familia, porque acuérdate que la palabra, este va a ser otro tema. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, es contra espíritus de maldad, huestes de maldad. ¿Sí? Entonces, si tú intentas agradar a Dios, mis hermanos, y servirle, Él se va inmediatamente a poner en contra tuya. Y tú a veces ni te das cuenta y Él ya te está haciendo la guerra. ¿Sí? Sino que hasta cierto punto, mis hermanos, nosotros sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces nosotros nos convertimos en cómplices sin darnos cuenta, mis hermanos. Nos conviene entonces contemplar bien, mis hermanos, nuestra lealtad a Dios. ¿No lo creen? Jesús dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. En aquella época, mis hermanos, Satanás estaba detrás de los dioses paganos, ¿sí? Porque muchos adoraban dioses en aquella época. Hoy en día, él no se maneja con lo que se llama dioses, mis hermanos. Él usa otras maquinaciones que más adelante iremos estudiando. Y aunque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, muchos siguen haciéndolo. ¿Sí? Y a veces son los afanes o la vanagloria de este mundo. Esos señores a los que servimos a los afanes y a la vanagloria de este mundo y también queremos servir a Dios. Muchos lo hacemos. ¿Sí? Y casi siempre lo hacen sin estar conscientes de lo que están haciendo. Es decir, que Satanás, mis hermanos, se aprovecha de la ignorancia. ¿Sí? Él prefiere que sea así, que estemos en ignorancia. Y esto, mis hermanos, es otra ventaja que él tiene sobre la gente, la ignorancia. Es una ventaja que él tiene. Aún muchos creyentes son de doble ánimo, como dice Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Y puede ser que haya quienes estén engañados en pensar que son salvos, pero no lo son. O hay otros que sí son salvos, pero no están dispuestos a dar su lealtad un 100% a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y no es que a propósito dan un cierto porcentaje a Satanás, no es que lo hagan a propósito, no significa esto. Es que reservan algo para sí mismos estas personas, ¿no? Y ellos no se dan cuenta de esto, y cuando no se dan cuenta, pues eso es un sinónimo de ignorancia. No se dan cuenta de que lo que reservan para sí mismos es otra ventaja para Satanás. ¿Sí? Lo que reservamos para nosotros mismos, mis hermanos, es algo que le quitamos a Dios. ¿Sí o no? Porque el Señor lo dio todo, ¿sí o no? Y Dios, por lo tanto, quiere que le demos todo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le quitamos a Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que le quitamos a Dios? Le quitamos nuestro tiempo, le quitamos nuestra vida, le quitamos nuestra dedicación, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra consagración. Muchas de las veces eso es lo que le quitamos a Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas que reservamos para nosotros mismos? Esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que reservamos para nosotros mismos? Mire, vamos a enumerar algunas. Las cosas que nosotros reservamos o que reservamos para nosotros mismos es nuestro orgullo. Sí,
Porque para obedecer a Dios, a veces decimos, si para obedecer a Dios y agradarlo se me pide que me humille, pues mejor me la pienso. Y puedo llegar a justificarme en ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo no nos permite con humildad reconocer que debemos de obedecer a Dios. Otra cosa que reservamos para nosotros mismos es las comodidades carnales, ¿verdad? Si para seguir a Dios decimos, hay que manejar una hora, ¿verdad? Y está haciendo calor o no hay aire acondicionado y además estoy muy cansado del trabajo, mejor me quedo a descansar y lo veo por el tuyo, ¿verdad? Son las comodidades carnales. Otra cosa que reservamos para nosotros es mi opinión, ¿sí? Porque muchas de las veces decimos, sí, su palabra dice esto, pero, y comienzo a decir mis argumentos, yo creo, yo pienso, ¿verdad? Cuando ya todo está establecido, amén. Otra cosa que reservamos para nosotros mismos, mis hermanos, son mis bienes materiales. Es que no tengo muchas deudas y apenas me alcanza. Y aparte, darme ofrenda, menos me va a alcanzar. Cuando tenga, lo haré. ¿Y sabes cuándo vas a tener pensando así? Nunca. Porque estamos pensando de una manera miserable. Y eso es una ventaja que le estamos dando a Satanás, mis hermanos. Es de una manera de como él nos roba también, ¿sí? Luego dice, no, ¿dar mi diezmo? No, eso es del Antiguo Testamento. Además, no todos dan, no pasa nada. ¿Ah? Otra cosa de las que reservamos para nosotros, mis hermanos, es nuestro tiempo. El tiempo no alcanza, a veces decimos, ¿no? Para hacer todo. Dios tiene que entender, si no puedo estar siempre en la iglesia, Él sabe todo y conoce mi corazón, que es engañoso. Dice, Él conoce mi corazón. Desde aquí puedo tener mi comunión, ¿verdad? Que al cabo que, pues es viernes, no todos van, ¿no? Y además Dios está en todos lados, ¿verdad? Eso dice el catecismo, que el Señor está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y su palabra dice que no, y la palabra, ¿qué es lo que dice? La palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos, ¿verdad? Que eso dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces todas estas, mis hermanos, que le acabo de mencionar, y hay más, ¿no? Pero estas son cosas que tú crees que son correctas y que son justificables y que no son tan importantes, entre comillas, ¿no? Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros le cedemos terreno al adversario. Ahí, mis hermanos, ¿sí? Pasamos por alto el hecho de que Satanás quiere frenar la obra de Dios, mis hermanos. Eso lo pasamos por alto. Y cuando reservamos para nosotros las cosas mencionadas, que acabamos de mencionar más bien, estamos frenando la obra de Dios y deteniendo nuestro crecimiento espiritual. Nosotros somos, mis hermanos, los que detenemos el crecimiento espiritual a través de las cosas que acabamos de mencionar. Nadie más que nosotros. Y ahí Satanás está contento con eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás, mis hermanos, así es como gana ventaja. Y la iglesia marcha a paso de tortuga y Satanás está contento, ¿sí? Pablo sabía, mis hermanos, que este era un asunto especial, porque Satanás busca ganar ventaja, como lo leímos en 2 de Corintios, ¿verdad? Entonces Satanás busca ganar ventaja de nuestros errores, mis hermanos. Y fíjense que dije errores, ¿sí? Como iglesia e individuos, ¿sí? La antigua palabra griega pleonekteo, con K, pleonekteo, se utiliza en otros 4 versículos en el Nuevo Testamento. Esta palabra pleonekteo es ventaja, ¿sí? Y se usa en los versículos 2 de Corintios 7:2, en 2 de Corintios 12:17 y 18 y en 1 de Tesalonicenses 4:6. Entonces, cuando ignoramos, mis hermanos, las estrategias de Satanás, él es capaz, mis hermanos, de tomar cosas de nosotros, la cual nos pertenecen en Jesús. Él es capaz de tomar cosas que nos pertenecen en Jesús, ¿sí? Cosas como ¿cuáles?
cosas como la paz. Él puede robar nuestra paz. Él puede robar nuestro gozo. Él puede robar la coinonía entre otros hermanos. Él toma ventaja y hace eso, mis hermanos. Nos separa de la comunión con otros. Satanás también gana ventaja, mis hermanos, sobre nosotros, debilitándonos. Él quiere que nos quedemos para siempre como niños, con un chupón, ¿verdad? Eso es lo que dice 1 Corintios 3:1. Mire, vaya por favor. 1 Corintios 3:1. Y vamos a leer hasta el 3. 1 Corintios 3:1. ¿Lo tiene? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y luego hace esta pregunta, ¿verdad? ¿No sois carnales y andan como hombres? Entonces, eso significa, mis hermanos, que no vamos a ser espirituales, sino carnales. Y ahí, mis hermanos, Satanás toma ventaja, porque nos comportamos como niños aún, como gente inmadura, cuando ya debemos de madurar en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 5:12 al 14, váyalo buscando. Dice que el niño no puede comprender las verdades profundas y tiene poco discernimiento. El niño no puede comprender las verdades profundas y tiene poco discernimiento. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, qué tremendo, ¿no? Mire, está bien que un recién nacido espiritualmente sea un bebé, ¿sí o no? Está bien, pero después de 3 o 4 años debemos tener vergüenza de ser un bebé todavía. ¿Cuántos dicen que así es? Un niño normal, ¿verdad? Aquí hay varios niños. Un niño normal, si tú le dices que, a ver, mi bebé, y el niño de 4 años te va a decir, no, ya estoy grande, ¿sí o no? Un niño de edad de 4 años dice, no, ya estoy grande, a ver, déjate cambio. No, yo ya estoy grande y yo me quiero cambiar solito. 4 años, mis hermanos. Y ellos te dicen que ya no es bebé, que ya están grandes. ¿Sí o no? Un niño normal, en lo natural, mis hermanos. Entonces, un niño, él no quiere ser para siempre un bebé. Pero ¿cuántos saben que un niño es débil? ¿Sí o no? Un niño no tiene la fuerza. ¿Sí o no? Y hay mucho que un niño, no puede hacer en la obra del Señor. ¿Sí? Es por eso que Satanás, mis hermanos, hace todo lo posible para impedir nuestro crecimiento espiritual. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Por eso algunos todavía traemos pañal. Por eso, mis hermanos, se debe de instruir al niño en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Como se hace en casa. ¿Cuántos instruyen a sus hijos en casa? Con la palabra y el ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace, cómo se hace aquí? Pues reforzando, ¿verdad? En la clase del niño lo aprendido en casa, ¿sí? Pero a veces yo le hago una pregunta: ¿cómo son los niños? A veces se rehúsan a recibir la instrucción, ¿sí o no? A veces se rehúsan los niños y hasta se rebelan y hacen berrinche. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Entonces, como padres, cuando un niño se rebela y hace berrinche, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Corregirlos, disciplinarlos. ¿Qué más?
¿Qué más? Educarlos, ¿verdad? Entonces, si ellos hacen berrinche y se rebelan, nosotros como padres tenemos que darles disciplina. ¿Y para qué es la disciplina, mis hermanos? Para que aprendan, ¿sí? Para que aprendan la obediencia. Mire, Jesús, mis hermanos, Él por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Jesús, mis hermanos, siendo Dios, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Dicen las Escrituras. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y el niño, cuando se le da disciplina, a veces te dice tu niño, ¿qué te dice? Mami, tú no me quieres. Tú no me quieres, papi. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo estás disciplinando y el niño inmediatamente se pone sentimental. Le gana el sentimiento. Así son los niños. Se comportan sentimentales, inmaduros, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero la palabra dice que al hijo que se le ama, se le da disciplina, se le da corrección, ¿verdad? Porque en eso se muestra el amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en nuestra inmadurez, en nuestra debilidad, Satanás toma ventaja. Toma ventaja, mis hermanos. Otra ventaja, mis hermanos, que Satanás tiene sobre el creyente es promover su orgullo, como decíamos, ¿sí? El orgullo sirve bien a Satanás. El orgullo es de mucha utilidad a Satanás, pero a Dios no le funciona el orgullo. Porque al orgulloso el Señor lo resiste, al soberbio lo resiste, ¿verdad? Pero al humilde, ¿qué dice la palabra? Lo levanta, ¿verdad? Lo exalta. Entonces el orgullo es bien utilizado por Satanás, pero no por Dios. A Dios no le funciona el orgullo. El creyente orgulloso no quiere hacer nada en la obra del Señor por temor a que alguien vaya a criticarle. Muchas de las veces así son, ¿verdad? Si alguien trata de corregirle por una falla, a veces el orgulloso se ofende y lo toma como una crítica o algo personal. Estamos hablando de un niño, de un niño espiritual. Y en vez de confesar su pecado, él se aleja de la iglesia, ¿sí? Satanás ha derrotado a millones de creyentes, mis hermanos, a través del orgullo. Y cuesta mucho para la persona orgullosa reconocer su orgullo. Eso es lo más tremendo. Otra ventaja, mis hermanos, de Satanás es mantenernos ignorantes de sus maquinaciones. Muchas veces, mis hermanos, creamos una situación explosiva por tener una mala actitud. Y decimos cosas que no debemos decir y hacemos lo que no debemos hacer. Por fin alguien pierde la paciencia con nosotros, pero nos negamos a creer que tenemos la culpa. No, yo estoy bien. ¿Sí? Que tenemos la culpa. Y perdemos amistades, perdemos oportunidades también. Y Satanás está contento con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos. ¿Quién pierde más? Cuando nos gana el orgullo, ¿quién pierde más? Nosotros somos los que perdemos. Si nos gana el orgullo y gana Satanás. Porque Dios es sumar y multiplicar. Satanás es dividir y restar. Esas son las matemáticas de Satanás. Son sus matemáticas favoritas, son las restas y las divisiones. Pero las matemáticas favoritas de Dios son las de multiplicar y las de sumar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros a veces perdemos amistades y oportunidades, mis hermanos. Y Satanás está contento porque nosotros perdemos. ¿Sí? Y somos muy prontos en darnos cuenta. Si otra persona tiene ventaja sobre nosotros y gritamos, no es justo. Y Satanás es tan astuto, mis hermanos, que él puede tener ventaja sobre nosotros sin que lo notemos. A veces no nos damos cuenta y él ya tomó ventaja sobre nosotros. Porque nuestro texto base dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y no estoy tan seguro de que nosotros siempre podamos decir esto, ¿verdad? Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted ignora o no ignora sus maquinaciones? A veces ignoramos, ¿no? Sus maquinaciones.
La mejor protección sería, mis hermanos, orar. A menudo la oración, nosotros debemos de orar la oración que David hizo ahí en el Salmo 139, 23. Mire, vaya por favor ahí rápidamente. Nosotros debemos de orar de esta manera, ¿no? Esa es la mejor protección, mis hermanos, orar. Salmo 139, 23. ¿Lo tiene? Dice, examíname, oh Dios. Eso lo tenemos que hacer todos los días, antes de dormir, mis hermanos. Tenemos que decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. En el contexto, mis hermanos, de este pasaje, del texto que estamos tomando como base, habla de un hombre que estaba siendo tolerado en su pecado de inmoralidad. Mire, vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 5, verso 1. Y vamos a poner atención a lo que dice aquí la palabra. Ese es el contexto. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y continúa diciendo el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Pero qué cree? Los corintios se fueron al extremo, ¿verdad? Se fueron al extremo y en lugar de exhortarle y corregir a tal hombre para arrepentimiento, lo que hicieron fue expulsarle de la congregación. Y fue prácticamente separarlo, ¿verdad? Por lo tanto, este hombre estaba sumido en el sufrimiento, en una tristeza profunda, lo cual convertía a este hombre y a toda la congregación en presa fácil de Satanás. Por esa situación, mis hermanos. Mire, vaya otra vez a 2 de Corintios, ahora brínquese a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 5. Esa es la continuación de la historia. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí. Verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Ya estaba diciendo Pablo ahí, ¿no? Perdónenle y consuélenle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que estaba siendo presa de Satanás, mis hermanos, este hombre. ¿Sí? Dice versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, hermano, cuando usted le han ofendido y no perdona, Satanás toma ventaja, ¿verdad?
Y aunque el ofensor llegue y le pida perdón, pero usted sigue en su rencor, en su orgullo, Satanás toma ventaja. ¿Por qué? Porque ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Y por eso Pablo les decía, ¿saben qué? Perdonen. Todo lo que ustedes perdonen, yo también lo he perdonado. Ya díganle que se regrese. Ya que se una otra vez, ya se arrepintió. Ahora ya, intégrenlo. ¿Sí? Intégrenlo otra vez a la congregación. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. Decía sobre nosotros, sí se fijó, ¿verdad? Decía sobre nosotros, no sobre ustedes. Sobre nosotros, o sea, sobre todos. Aún sobre Pablo, mis hermanos, ¿verdad? Porque el fracaso, mis hermanos, de demostrar amor hacia este hombre arrepentido puede ser utilizado como una estrategia de Satanás. El retener el perdón, mis hermanos, del que se arrepiente es el jugársela en las manos de Satanás. ¿Sí? Es darle ventaja a él. La estrategia, mis hermanos, de Satanás es contra el hombre pecador. ¿Sí? Esa es la estrategia. Y en este contexto, mis hermanos, fue enfocado primero en la lujuria de un hombre. Sí se fijó, ¿no? En la primera carta a los Corintios. Luego, Satanás utilizó la desesperanza y la desesperación también. ¿Sí se está fijando en eso? La estrategia de Satanás en contra de la iglesia fue primero en tolerar la maldad. Porque hay iglesias, mis hermanos, donde toleran la maldad, donde toleran el pecado, donde no hay disciplina y todo mundo hace lo que quiere. ¿Sí? Y esas son las iglesias que están llenas. Porque las iglesias donde hay disciplina, mis hermanos, esas son menos concurridas. Pero ¿sabe qué? Son las donde hay más santidad. Porque la corrección trae santidad, mis hermanos. La disciplina trae santidad al pueblo de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Entonces, la iglesia fue primero, Satanás en contra de la iglesia. La estrategia de Satanás fue esta, ¿no? De ir en contra de la iglesia primero porque ellos toleraron, ¿verdad?, la maldad. Y luego la utilización de una severidad. O sea, primero soportaron el pecado. Se hacían de la vista gorda, ¿verdad? Pero luego después utilizaron la severidad indebida en el castigo. Entonces, la estrategia de Satanás, mis hermanos, en contra de Pablo era simplemente hacerle entrar en un estrés también. Porque él decía nosotros, ¿verdad? Y Pablo estaba como estresado por la situación que estaba sucediendo. Y les llamó la atención a los corintios, ¿verdad? Y él estaba estresado. Y Satanás quería utilizar ese estrés para que se convirtiera en un enojo sobre los corintios cristianos. ¿Sí? Eso quería Satanás. Esa era la estrategia de él. Que Pablo perdiera la paz y fuera menos efectivo en el ministerio, mis hermanos. Esa era la estrategia de Satanás. Un comentarista definió estas maquinaciones como las ingeniosas artimañas y trucos de los cuales los creyentes deben de estar alertas y que lo estarán si permiten que el Espíritu de Dios gobierne sobre ellos. Miren, hermanos, si el Espíritu de Dios gobierna con nosotros, vamos a tener el discernidor prendido, encendido, para que cuando vengan las artimañas de Satanás a nuestra vida, inmediatamente nos demos cuenta. Porque mire, Satanás es bien sutil y no nos damos cuenta. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya tomó ventaja sobre nosotros. Y empieza la destrucción después. Y no queremos que pase eso, mis hermanos. Tenemos que estar alertas. Como dijo Alberta, yo siempre alerta. Entonces la pregunta sería, ¿estás permitiendo que el Espíritu te haga tomar conciencia de la estrategia que Satanás tiene ahora contra ti? Eso, contéstatelo tú. Y le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estás permitiendo que el Espíritu de Dios, desde luego, te haga tomar conciencia de la estrategia que Satanás tiene ahora contra ti? ¿Qué punto débil está tratando de explotar Satanás? ¿Qué punto débil tienes que Satanás está explotando?
¿En dónde está Satanás intentando tomarte del pie o de la mano o de lo que quieras, ¿no? ¿Dónde Satanás está tomando ventaja en tu vida? ¿En dónde? Otra pregunta, ¿eres ignorante de sus maquinaciones? ¿O estás atento a las maquinaciones de Satanás? Porque dice 2 Corintios 2:11 que acabamos de leer, porque Satanás, o para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Y mire, vamos a ver algunas estrategias, algunas maquinaciones, son muchas. Y por falta del tiempo no pude anotar todas o no quise dar todas. Quise poner las más importantes, que son las más comunes, pero son muchas, mis hermanos. Entonces vamos a ver algunas estrategias, algunas maquinaciones del adversario que no debemos de ignorar, mis hermanos. Número 1, Satanás miente y es el padre de la mentira. ¿Cuántos lo saben? Mire, vaya a Juan, dejando un apartado ahí en 2 Corintios, pero vaya a Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es Jesús hablándole a los fariseos, ¿verdad? Los estaba reprendiendo. Y fíjese, en unos versículos atrás, Jesús les estaba diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Eso les estaba diciendo. Pero aquí en este versículo 44, Jesús se dirige a los fariseos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estaba duro eso, ¿eh? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Claro que no, Satanás no permanece en la verdad y nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está escrito, mis hermanos, y a veces ignoramos esto, se nos olvida, ¿verdad? Y a veces tenemos que recordarlo. El adversario, Satanás, miente para engañarnos, mis hermanos, y lo hace muy bien. No la creemos, porque él es padre de la mentira. Satanás, mis hermanos, es el padre de las mentiras, ya que él es el primer mentiroso. ¿Cuántos lo saben? Satanás dijo la primera mentira de la historia y se la dijo a Eva. ¿Sí lo recuerda o no? Y allí en el jardín del Edén, las primeras palabras de sus labios fueron de sospecha a la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Eso les dijo Dios, ¿verdad? O sea, metió sospecha, ¿sí? Después de plantar semillas de duda en la mente de Eva, mis hermanos, entonces le hace una pregunta, otra pregunta, ¿no? O más bien con esta pregunta que hizo, plantó semillas de duda. Y luego después contradice directamente la palabra de Dios diciendo, no morirán. Eso, o sea, como diciendo, lo que Dios te dijo es mentira, no vas a morir. Y a veces le hacemos más caso al diablo que a Dios. Eso es lo más triste. Y ahí es donde toma ventaja, porque es el padre de mentira. O sea, él lanza su anzuelo, ¿verdad? Y caemos en como el pescado, como el pez, que está el anzuelo y caemos, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, con esa mentira, mis hermanos, Satanás condujo a Eva hacia la muerte. Y Adán, ¿qué cree? La siguió. Y así nosotros seguimos, mis hermanos, cayendo en este engaño de Satanás. Nos pone el anzuelo, como le decía, y nos lo comemos. ¿Sí? Y ya tomó ventaja Satanás sobre nosotros. Juan dice que Satanás, ¿verdad? Ahí en este versículo que acabamos de leer de 8:44, Juan dice que no se ha mantenido en la verdad. Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Estamos tratando, mis hermanos, con la esencia de la mentira y del engaño. Satanás, mis hermanos, es la esencia de la mentira y del engaño.
La mentira, mis hermanos, es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. ¿Sí lo sabía o no? Sí. Utiliza el engaño, la mentira, para alejar a las personas de la comunión con Dios. Principalmente, ¿eh? Él te quiere alejar que tengas una comunión con Dios. Algunas de sus mentiras más comunes son: no hay Dios. Tú le dices: no hay Dios tan grande como tú. Así hay que contestarle, mis hermanos. Es más, ni se ponga a platicar con Satanás, ¿verdad? Eva, por ponerse a platicar con Satanás, por eso cayó. ¿Sí? No se ponga a platicar con Satanás, mejor ore al Señor. Pero algunas de sus mentiras más comunes son: no hay Dios. No le importas a Dios. ¿Cuántos han sentido esto? De verdad, dígalo. ¿A usted alguna vez ha sentido que no le importa a Dios? Se me hace que yo no le importo al Señor. Eso es una mentira de Satanás. Eso es una mentira de Satanás. Y otra mentira favorita es: no se puede confiar en la Biblia. Todo lo que dice en la Biblia, no es cierto. A lo mejor es pura fantasía. Algunas cosas a lo mejor sí, pero otras no. Esa es una mentira favorita de Satanás. ¿Sí? Otra mentira es: tus buenas obras te llevarán al cielo. Esa es otra mentira, de Satanás. Tus buenas obras te van a llevar al cielo. Como por ejemplo: yo no hago mal a nadie. Esa es una buena obra, ¿no? Yo no hago mal a nadie, no fumo, no tomo, no he matado a nadie, no soy como la gente del mundo, no le deseo mal a nadie. Como dice Lucas 18:11, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 18:11? Dice ahí: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que gano. Aleluya. Faltó decir ahí, ¿verdad? Pero ¿qué era eso, mi hermano? Esa oración, ¿qué era? Era orgullo, ¿sí o no? Y engaño a la vez. Estaba engañando a sí mismo y estaba orando de una manera orgullosa. Eso, mis hermanos, son las obras, ¿verdad? Que pensamos que por nuestras buenas obras vamos a ir al cielo. Y no, mis hermanos. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí o no? Eso lo encuentra usted en 2 Corintios 11:14. De modo que lo que dice y hace suene bien y parezca razonable. Sin embargo, esto no es sino una falsa apariencia. ¿Sí? Entonces, para evitar, mis hermanos, este destino, tenemos que obedecer. ¿Sí? Dice Marcos 1:15, dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. Jesús, mis hermanos, es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca nos va a engañar. Él nunca nos ha engañado, nunca nos ha mentido. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido. Él no nos mintió, ¿verdad que no? Pero Satanás te miente y te dice: para de sufrir. ¿Sí o no? Es en serio, mis hermanos. Son mentiras de Satanás. Las disfraza como algo muy sutil, como ángel de luz. ¿Sí? Que parece como que, sí es cierto. ¿Quién quiere sufrir? Levante su mano el que quiere sufrir. No, nadie quiere sufrir, pero el Señor lo prometió. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Sí? Jesús nunca nos va a engañar, mis hermanos. Porque los que se acerquen a Jesús en fe comprobarán lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Segunda artimaña, mis hermanos: Él ciega las mentes de los incrédulos. Vaya a 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no solo habla lo que es falso, mis hermanos, esconde también lo que es verdadero. ¿Sí? Satanás, mis hermanos, nos impide ver el tesoro del evangelio. Él nos deja ver los hechos, incluso las pruebas, pero no con precisión. ¿Sí? Por ejemplo, es que sí, yo creo. Bueno, no sé, es que se me hace. No, hombre, pienso que, pero sin tener el argumento claro, ¿no? Y eso es lo que hace Satanás. Tercera artimaña, mis hermanos, de las 500 que había. Él se disfraza con trajes de luz y justicia. En 2 Corintios 11:13, Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Eso es lo que dice en 2 Corintios 11:13, ¿verdad? Y se explica en el versículo 14 de la siguiente manera. Vaya por favor a 2 Corintios 11, versículo 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, mis hermanos, Satanás tiene sirvientes que profesan, entre comillas, la verdad, suficiente para unirse a la iglesia. ¿Sí? Por eso uno debe estar bien atento, mis hermanos, de quién entra, quién anda por ahí, ¿verdad? Lobo, lobito, ¿estás ahí? ¿Se acuerda de ese juego? No, me estoy poniendo los calcetines. ¿Sí se acuerdan o no? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Sí se acuerdan o no? ¿A poco no tuvo infancia, hermano? Ya esos juegos ya no, ya mis hijos creo que no se acuerdan de ese juego, ¿va? ¿Sí? ¿Sí lo jugaron? Ah, mira, sí lo jugaron. Lobo, lobito, ¿estás ahí? No. Luego cuando dice, sí, ya estoy aquí, estás corriendo, ¿no? Y así tenemos que ser, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, Satanás, mis hermanos, tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior enseñar lo que Pablo llama doctrinas de demonios, mis hermanos. ¿Sí? Jesús dice que son como lobos con piel de oveja. Usted lo encuentra en Mateo 7:15. Hechos 20:30 dice que no perdonan al rebaño, sino que alejan a la gente para destrucción. Fíjese, qué tremendo, ¿eh? Sin el don del discernimiento de Dios, mis hermanos, nuestro amor será llevado a la tontería. Eso viene en Filipenses 1:9. Y mire, déjenme contarle una anécdota de un amigo pastor allá en Guadalajara, muy querido, donde en su grupo, en su iglesia, en la iglesia que Dios lo puso a él dirigir, entró un grupo y dijo, gloria a Dios, ¿no? Estaba llegando gente, pero este grupo que entró, se reunían, sin él que se diera cuenta, después pues Dios le mostró y fueron descubiertos, pero él sin darse cuenta, se reunían en la casa de una de las personas de este grupo y se estaban enseñando la palabra, pero para judaizar. Así como que Yeshua HaMashiach y que puras palabras así. O sea, un cristianismo revuelto con el judaísmo. Y ya tenía un buen grupo armado. Entonces, este pastor va con el pastor Chuy Olival y dice, oye, ¿sabes qué? Hemos descubierto esto y esto y esto. Y el pastor Chuy le dijo, ¿sabes qué? Córrelos. No pueden estar ahí porque son lobos. Y a los lobos se les tiene que correr, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Los corrieron a ese grupito, que ya tenían a muchos ya así como que, ¿no? Ya les habían lanzado el anzuelo, el Satanás, el enemigo, y ya se le habían creído, pero gracias a Dios los rescataron a tiempo. Fíjese, por eso el Satanás se disfraza como traje de luz, de justicia, ¿sí? Cuarta artimaña del enemigo, o cuarta maquinación, ¿verdad? También.
Satanás tienta a la gente a pecar. Y eso es lo que hizo sin éxito con Jesús. ¿Sí o no? Él intentó por todos hacer caer a Jesús. ¿Sí? Hasta que le dijo, sí, escrito está, pues escrito está también, que si tú te lanzas de aquí, vendrán los ángeles y te salvarán y pondrán tu pie seguro. Y empezó a citar el Salmo 91, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, fíjense hermanos, ¿cómo es que tenemos que estar atacando? ¿Cómo es que tenemos que defendernos cuando el enemigo nos quiere hacer caer? Pero a veces lo ignoramos, a veces caemos redonditos. Y fíjese, Satanás quiso hacer pecar a Jesús sin éxito en el desierto. Quería que abandonara el camino del sufrimiento y la obediencia. ¿Sí? Y eso es lo que hizo con éxito, por ejemplo, en Judas, en las últimas horas de vida de Jesús. Mire, vaya por favor a Lucas 22, verso 3. Lucas 22, verso 3. Ahí sí Satanás tomó ventaja y logró engañar, ¿verdad? Logró que hiciera pecar o logró que Judas pecara. Fíjense ahí, Lucas 22, 3. ¿Lo tiene? Dice, y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Wow. Esto sucedió, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque Judas le permitió. Le dio permiso de usar su vida para traicionar a Jesús. ¿Cómo? Le dijo, Satanás, aquí estoy, úsame. No, sino que eso ya había en su corazón, mis hermanos. Es algo que ya estaba en el corazón de Judas y de ahí Satanás, mis hermanos, tomó ventaja para lograr su cometido. No es que nosotros digamos a Satanás, úsame Satanás para la destrucción de la obra del Señor. No, Él ya agarra de lo que hay en tu corazón. Así como el Espíritu Santo toma de lo que hay en nuestro corazón, del depósito que hay en nuestro corazón para bendecir a otros, también Satanás toma de lo que hay en el depósito de nuestro corazón para maldecir a otros, para destrucción de otros. Y eso es lo más triste, mis hermanos, que nos dejamos usar por Satanás sin darnos cuenta. Ya tenemos los hilos así, ¿verdad? Y nosotros estamos así y Él nos está manejando y sin darnos cuenta, mis hermanos. Eso es lo más tremendo. Y eso sucedió por eso, porque eso ya estaba en el corazón de Judas. ¿Sí? Y en 2 Corintios 11:3, Pablo advierte en contra de esto a todos los creyentes. ¿Sí? Vaya rápidamente, segunda carta a los Corintios 11, versículo 3. Pablo advierte en contra de esto a todos los creyentes. Y dice ahí, en 2 Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Wow. Satanás, mis hermanos, es el engañador. Primero confunde y engaña al hombre a través de sus deseos carnales, ¿sí? Convenciéndoles que será muy ventajoso desobedecer a Dios. Ananías, por ejemplo, y Zafira fueron engañados por las riquezas para mentir. Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan o no? Por ejemplo, Satanás confundió a David a través de su orgullo. ¿Sí? Confundió a Pedro para negar a su maestro. Satanás confunde y engaña a mucha gente, mis hermanos, cegando su entendimiento porque no aman la verdad, sino que quieren creer la mentira.
Por eso somos engañados, porque queremos creer la mentira y no amamos la verdad. ¿Sí? ¿Dónde obra Satanás, mis hermanos? ¿Dónde? En los desobedientes. ¿Sí? En los desobedientes obra Satanás, y a través de estos, Satanás, mis hermanos, tiene a muchos cautivos a través de la desobediencia. Satanás toma ventaja y cautiva, los tiene esclavos. ¿Sí? Quinta artimaña, mis hermanos. Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Jesús, mis hermanos, contó la parábola del sembrador en Marcos 4, 1, 9. En ella, mis hermanos, la semilla de la palabra de Dios se siembra y algunas semillas caen en el camino y aves rápidamente vienen y se la comen. ¿Sí o no? Y la explicación viene en el versículo 15 de Marcos también, ¿no? De Marcos 4. Y porque la explicación dice que viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Eso lo hace Satanás, mis hermanos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra. Por eso arrebata la palabra, para que no produzca fe en los que la escuchan. Romanos 10:17, por favor. ¿Qué dice Romanos 10:17? Hasta no lo sabemos de memoria. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como viene la fe, mis hermanos. La fe viene por la palabra de Dios. Pablo expresa, mis hermanos, su preocupación por la fe de los tesalonicenses, por ejemplo. Mire, vaya por favor a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 5. Primera a los tesalonicenses 3, 5. Dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo, mis hermanos, sabía que el designio de Satanás era ahogar la fe de las personas que han oído la palabra de Dios. Por eso él se preocupaba. Decía, quiero asegurarme de que todavía sigan permaneciendo, que sigan perseverando en la fe. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo está la fe nuestra? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe, mis hermanos? La fe, mis hermanos, es la fuerza que nos mueve y nos motiva. ¿Sí o no? Porque la fe es acción, mis hermanos. ¿Sí? Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, mis hermanos. Si nuestra fe es muy pequeña, nuestro servicio será muy débil y limitado. Y fácilmente seremos movidos por todo viento de doctrina, mis hermanos, y por otras tentaciones del diablo. Pero si nuestra fe es grande, mis hermanos, nuestra obediencia será aceptable. Nuestras obras serán agradables ante los ojos de Dios y no seremos movidos por las acechanzas del diablo, mis hermanos. ¿Sí? Todo el mundo actúa, no de acuerdo a lo que profesan creer, sino de acuerdo a lo que verdaderamente cree. ¿Sí? Porque vemos muchos movimientos, muchas filosofías, muchas organizaciones que se mueven de acuerdo a lo que creen. ¿Sí o no? Y los cristianos, acá estamos, ¿verdad? A veces siendo engañados, mientras que el mundo allá se hace pedazos, ¿no? Sin duda alguna, mis hermanos, Pablo sabía que el tentador les había tentado a los tesalonicenses no solo a abandonar la fe, sino también a murmurar contra Dios y sus mensajeros, y a concluir que no encontraban en el evangelio la fuerza para soportar tantas pruebas, porque había persecución, mis hermanos, en esa época. Había persecución a los cristianos. 6. Maquinación de Satanás número 6. Satanás, mis hermanos, es un asesino. Jesús le dijo a la iglesia sin mancha
de Esmirna les dijo en Apocalipsis 2, yo se lo voy a parafrasear rápidamente, le dijo: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para decirlo sencillamente, mis hermanos, Satanás está sediento de sangre, de verdad se lo digo, Satanás está sediento de sangre. Cristo vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero Satanás, ¿a qué vino? Vino a deshacer la vida donde quiera que puede y al final hacerla eternamente miserable. ¿Sí o no? Por ejemplo, los fariseos creían que matando a Jesús se acababa todo el alboroto que había en Israel. Y lo que ignoraban es que nadie puede frustrar los planes de Dios. Incluso, mis hermanos, esto que ellos estaban haciendo colaboraba en que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Sí lo sabía? Y Jesús mismo lo había dicho en varias ocasiones. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sufra y entregue su vida. Y sin quererlo, mis hermanos, ellos son simplemente una pieza más del plan de Dios. Fíjese qué tremendo. Pero mira un detalle, observa aquí un detalle especial en su accionar. Todo lo que ellos hacían a escondidas, ¿verdad? Porque son hijos de las tinieblas y como dignos hijos del padre de mentiras, pues así se manejaban a escondidas, ¿verdad? Y esas son solo algunas de las maquinaciones, mis hermanos. Pude haber traído más, hay más, muchas más, pero esas son solo algunas de las maquinaciones del enemigo perdóneme. Pero estas son las que más afectan, mis hermanos, a la comunión con Dios y a la iglesia. Destruyen y dividen la obra de Dios. Esas son las más comunes, mis hermanos. La noticia es que estamos en el equipo ganador. ¿Cuántos dicen amén? El camino a la victoria, mis hermanos, en esta guerra es aferrarse a Cristo, que ya ha dado el golpe decisivo. Porque dice 1 Juan 3:8 que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14 dice: Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Colosenses 2:15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre de ellos por medio de la cruz. ¿Sí? Apocalipsis 20:10 dice que un día la guerra habrá terminado. Eso es lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, mis hermanos, ante estas maquinaciones, ante estas estrategias del adversario, la pregunta es: ¿qué es lo que tenemos que hacer ante todas estas maquinaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resistir. Resistir, mis hermanos, porque Santiago 4:7 dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? ¿Cómo hacemos esto, mis hermanos? El Nuevo Testamento pone la oración como el acompañamiento crucial de cada batalla. Vaya por favor a Efesios 6:17. ¿Usted ora, hermano? Bueno, eso es entre usted y Dios, ¿no? Pero si usted ora, usted es un hombre que puede vencer a Satanás y puede discernir las maquinaciones de Satanás. No va a ignorar. Efesios 6:17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y perseverando en ello. ¿Sí? Esa es otra versión que yo le leí. No es la Reina Valera, pero es lo mismo. A medida que el final de esta era, mis hermanos, se acerca y Satanás incrementa su rabia, porque mire, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahorita anda con desesperado, agarrando o haciendo caer a los más que pueda. Porque él ya sabe que el Señor viene pronto.
¿Cuántos lo saben? Entonces Satanás está incrementando su rabia, mis hermanos. Y Jesús nos llama a la oración en tiempos de guerra, mis hermanos. Lucas 21:36 dice: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Del mismo modo, mis hermanos, Pedro hace un llamado urgente a la oración en el fin de los tiempos. Primera de Pedro 4:7, vea lo que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y esta palabra prudente, mis hermanos, es una palabra griega que se compone de dos. Es sofrón, que significa sos, que significa sana, y fren, que significa mente, es decir, mente sana. Alguien que es prudente, mis hermanos, es alguien de mente sana. Eso significa prudente. Alguien que es de mente sana. Y el que es de mente sana es persona disciplinada, mis hermanos, con dominio propio. Se controla a sí mismo, ¿sí? Y no es gobernado por las emociones, los sentimientos y las pasiones, ¿sí? Eso es alguien que es prudente, mis hermanos. La otra instrucción de Pedro, mis hermanos, es que sus lectores sean, ¿qué? Sobrios, ¿sí? Para oraciones. Y esta sobriedad, mis hermanos, debe llevar a la persona a orar continuamente para no entrar en tentación, ¿sí? Eso es lo que hace la oración. Si nosotros oramos continuamente, si somos gente de oración, no vamos a caer en la tentación, mis hermanos. Pero como no oramos, en ocasiones podemos caer. Dejamos de orar y caemos en la tentación, mis hermanos. Tenemos que ser gente de oración. Y no con esto más bien, o con decirle esto, no quiero decirle que venga el miércoles. No, eso cada quien, ¿no? Pero debemos de ser en casa gente de oración, ¿sí? Jesús nos enseñó a hacer de la oración, mis hermanos, un arma diaria para la protección general, ¿sí o no? Mateo 6:13 lo dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Es decir, que nos libre de la tentación exitosa del maligno, mis hermanos. Yo le hago una pregunta: ¿enfrenta usted los designios del diablo con el enfocado y determinado poder de la oración? ¿Usted enfrenta al enemigo con la oración? La pregunta no es si usted quiere esta guerra. Esa no es la pregunta. ¿Usted quiere estar en esta guerra? Esa no es la pregunta. Porque todo el mundo está en esta guerra, quieras o no. Estamos en una guerra, mis hermanos, ¿sí? O bien, o somos vencidos por el diablo y seguimos al príncipe de la potestad del aire como ganado al matadero, o resistimos, ¿verdad? Porque dice la palabra resistirle firmes en la fe. Y no hay términos medios, mis hermanos. Ya sea que triunfas por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, o eres esclavizado por Satanás. Pero eso ya depende de cada quien, mis hermanos. Las decisiones que tomemos es lo que va a determinar nuestra libertad o nuestra esclavitud. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, dicen las Escrituras: sufre penalidades conmigo, decía Pablo a Timoteo. Se dice: como buen soldado de Cristo Jesús, y pelea la buena batalla. Y también decía Pablo en Tesalonicenses: ora sin cesar, ¿verdad? Ora sin cesar, decía. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Dios, mis hermanos, es soberano sobre Satanás. ¿Cuántos lo creen? El diablo, mis hermanos, no tiene toda libertad en este mundo. En efecto, él debe tener, o él obtiene el permiso, ¿verdad? Como en el caso de Simón Pedro, que Jesús le dijo: ¿sabes qué, Simón? Satanás me está pidiendo permiso para zarandearte como trigo, y se lo he dado. Imagínense. Y sí lo sacudió, ¿verdad? Ya para concluir, mis hermanos, es evidente, mis hermanos, que Dios ve el papel continuo de Satanás,
como esencial para sus propósitos en el mundo. Ya que si Dios hubiera querido, mis hermanos, Satanás sería arrojado al lago de fuego ahora en lugar de al final de los tiempos, ¿sí o no? Porque eso es lo que dice Apocalipsis 20:10 que acabamos de leer, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su derrota, mis hermanos, completa se acerca y es segura, pero no todavía. Él todavía quiere ganar. Aún a los escogidos va a hacer caer, mis hermanos. Aún a los escogidos. Por eso dicen las Escrituras, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tenemos que estamos en una guerra, mis hermanos. Dios tiene la intención de que parte de nuestra preparación para el cielo sea una vida de guerra contra el infierno, mis hermanos. Él lo llama una buena milicia, una buena batalla, ¿sí? Porque estas luchas refinan el oro de nuestra fe. Y en la vida y en la muerte también refina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es refinado el oro, mis hermanos? ¿Cómo es refinado el oro? En el fuego. En el fuego. Y muchos no quieren estar en el fuego. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quieren quemarse. Pero tenemos que ser refinados en nuestra fe, como el oro, mis hermanos, en el fuego, para que nos saque brillo. ¿Cuántos quieren que ese brillo salga? 1, 2, 3, muy bien. Dios, mis hermanos, es el gran general en esta guerra. Amén. Él va detrás de las líneas enemigas y sabe exactamente las estrategias que se utilizan en contra de nosotros. Nos ha escrito un manual de tiempos de guerra, mis hermanos, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Y la razón de esto es, pues no ignoramos sus maquinaciones. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú, Señor, siempre estás ahí, Señor, enseñándonos, siendo paciente para con nosotros. Gracias, Padre, te adoramos. Te adoramos, te exaltamos a ti, mi Dios. Te damos todo honor, toda gloria, Señor, todo reconocimiento. Sabemos, Padre, que ahora el enemigo no estará contento con esto, Señor. No estará contento con esto y a muchos de nosotros querrá hacernos caer de alguna u otra manera. Pero ahora no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, Señor, tú has traído luz a nosotros. Ahora depende de nosotros, Señor, las respuestas que nosotros te demos a ti. Porque no queremos, Señor, caer en la tentación. No queremos, Señor, que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. No queremos cederle terreno, Señor. Al contrario, queremos hacerle la guerra, Señor. Pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Una buena milicia en contra de él. Y en todo tiempo, Señor, orando en todo tiempo, creyendo en ti, en tu palabra, Señor. Resistiendo al diablo, porque sabemos que él huirá de nosotros. Mas eso no significa que no volverá a intentarlo. Pero tenemos que estar preparados, mis hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, mis hermanos, él logrará su acometido. Pero tenemos que estar sensibles. Tenemos que tener el discernidor encendido, mis hermanos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. A veces Satanás nos presenta lo malo como algo bueno y lo bueno como algo malo. Pero el Señor nos ha advertido y nos seguirá advirtiendo durante todo este tiempo de cómo actúa y de cómo es la naturaleza de Satanás y de lo que él intentará hacer para hacerte caer. Porque él sí sabe, como nosotros, que ya estamos en los últimos tiempos. Y él hará todo lo posible
para aún a los escogidos, aún los que se sientan firmes, hacerlos caer. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y dices: Señor, aquí estoy? Si te he ofendido, Señor, perdóname. Si he caído en el engaño del enemigo, revélame, muéstrame para poder salir de ahí. Porque yo no quiero, Señor, andar en tinieblas. Yo quiero andar en la luz de tu palabra. Ayúdame, Señor, te necesito. Habla con Él, Señor. Dile que te ayude, que lo necesitas, que sin Él no eres nadie. No somos nada, Señor. Somos fáciles de ser engañados por Satanás. Y a veces queremos luchar en nuestras fuerzas, pero en nuestras fuerzas no vamos a poder vencerle, Señor. Necesitamos a tu Espíritu. Necesitamos la armadura de Dios, la palabra, el escudo de la fe, la oración, para poder vencer y para poder desviar los dardos del enemigo. Gracias, Señor. Te adoramos a ti y bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.